Descripción del experimento. Tenemos dos objetos. El primero es una bola de boliche con una determinada masa. A este objeto le llamaremos A. Y al segundo objeto, que es una pluma, se le asignará el nombre de B. De igual manera, es importante recordar que posee una determinada masa. Ambos objetos son colocados en una cámara de vacío a una determinada distancia del fondo de dicha cámara, para posteriormente ser soltados al mismo tiempo, dejándolos caer, con lo cual se observa cómo llevan la misma velocidad A y B. Cuando termina de caer, se determina que ambos objetos tocaron el fondo de la cámara exactamente al mismo tiempo, a pesar de la diferencia de masas entre A y B. Para poder entender qué sucedió en el experimento, es importante conocer qué es la cinemática. La cinemática es una rama de la física que se centra en el estudio y descripción del movimiento de un objeto, sin hacer referencia a las fuerzas que lo causan. Esta se centra en 4 variables, que son velocidad, aceleración, desplazamiento y tiempo. Existen ecuaciones que ayudan a hacer la descripción del movimiento de un objeto. La primera nos ayuda, por ejemplo, a determinar la distancia recorrida durante el desplazamiento, teniendo como elementos distancia final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio del producto de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Y la segunda ecuación determina la velocidad final del objeto en movimiento. Esta se lee como velocidad final es igual a la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo transcurrido. Ambas ecuaciones pueden despejarse para obtener otra incógnita, por ejemplo el tiempo, la aceleración, la posición inicial o la velocidad inicial del movimiento. Estas ecuaciones son de gran utilidad, ya que al poseer algunos de los datos correspondientes a las fórmulas se logran determinar algunas de las características que rodean al movimiento. Para ayudar a entender esto, pondremos un ejemplo. Primero debemos saber que las ecuaciones cinemáticas no toman en cuenta las fuerzas externas como el peso, pero la aceleración sí. Por eso en la cámara de vacío, donde el objeto es la bola de boliche y la pluma, las dos caen al mismo tiempo. Si es así, entonces se deja caer el objeto, ya sea la bola de boliche o la pluma, desde cierta altura. Calcula la distancia de 0 a 4 segundos. Primero dibujamos el plano y el objeto. Se va a poner como marco de referencia, dándonos cuenta así que el movimiento es en Y. Escogemos la fórmula que se ocupará, que es la posición en Y va a ser igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Hacemos. La posición inicial es 0, así que la quitamos. Como el objeto parte del reposo, su velocidad inicial es 0, que multiplicado por el tiempo es 0, quedándonos solamente un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado, que calculando va a ser un medio por menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración, por 4 segundos al cuadrado, igual a menos 78.48 metros, siendo negativo debido al marco de referencia. Ahora, calculemos su velocidad a los 4 segundos. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como la velocidad inicial es 0, solo queda velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo, que va a ser igual a menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 4 segundos. Entonces, su velocidad a los 4 segundos va a ser menos 39.24 metros sobre segundo al cuadrado. Pasaremos a explicar la dinámica y el análisis de las fuerzas. Recordemos que la dinámica es la rama de la mecánica que pertenece a la física, que estudia las causas del movimiento. Estas causas se pueden deber a la interacción del objeto con sus alrededores y las fuerzas que pueden existir. La dinámica se basa en las leyes de Newton. Existen 3 leyes de Newton, pero nos vamos a concentrar en la segunda, puesto que esta indica una ecuación dinámica que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero, pues, ¿cómo puede influir esto en nuestro video? Porque, pues, observamos y analizamos que los dos objetos caen al mismo tiempo en la cámara de vacío. Lo que normalmente diríamos es que el objeto más pesado va a caer, lo explicaremos más adelante. Sin embargo, en este movimiento podremos decir que la masa solo influye, pero para la fuerza de atracción, que es lo que indica esta fórmula. Pero la fuerza de atracción, que veremos más adelante, es independiente a la velocidad del movimiento. Y hablando de fuerzas, las podemos clasificar en dos.
las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Las fuerzas en contacto son, por ejemplo, la fuerza aplicada a un objeto, la tensión, la normal y la fricción, pero en el caso de una caída libre solo observamos fricción por el aire. Pero como estamos en una cámara de vacío, esta pues se ignora totalmente. Posteriormente tenemos a las fuerzas a distancia. Estas fuerzas en ambos casos, en una caída libre normal y en una caída libre ideal, que es en la cámara de vacío, existen dos tipos de fuerza, la fuerza gravitacional y el peso. Más adelante se va a hablar de la fuerza gravitacional. Y retomando el concepto de caída libre, podemos decir que solo intervienen dos fuerzas, la fuerza del peso y la fuerza de rozamiento aerodinámico que se debe a la resistencia al aire. Pero en nuestra caída libre ideal solo estará la fuerza de la gravedad que actúa hacia abajo. Y lo podemos observar en nuestros cuerpos de diagrama libre. Veamos cuál es la relación entre la fuerza del peso, la magnitud de la aceleración de la gravedad g y la ley de gravitación universal. Comenzamos viendo qué es la fuerza del peso. La fuerza del peso es una fuerza con la que un objeto es atraído hacia el centro de la Tierra o hacia cualquier otro cuerpo celeste de gran masa. Esta fuerza se debe a la aceleración de la gravedad y se obtiene mediante el producto de la masa del objeto por la aceleración debida a la gravedad en ese lugar específico. La ecuación la tenemos mostrada aquí en la pantalla, donde P es igual a la fuerza del peso, m es la masa del objeto y g es la aceleración de la gravedad. Como nota importante, no confundir la masa con el peso. La masa es una magnitud escalar que no cambia en ningún proceso, mientras que el peso es una magnitud vectorial que puede variar con respecto a la posición del objeto. La magnitud de la gravedad, g, es la aceleración debida a la gravedad en un lugar específico. En la superficie de la Tierra, g tiene un valor aproximado de 9.81 metros entre segundo al cuadrado. La magnitud de g varía ligeramente en diferentes ubicaciones debido a factores como la altitud y la distribución de masa en la Tierra. Por último, la ley de gravitación universal es una ley que describe cómo dos objetos se atraen entre sí debido a la gravedad. La ley establece que la fuerza de atracción gravitatoria F entre dos objetos es directamente proporcional al producto de sus masas m1 y m2 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r entre sus centros de masa. La ecuación la tenemos expresada como F, donde F es la fuerza de gravitación, es igual a la constante de gravitación universal con un valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado, multiplicado por la masa 1 por la masa 2 y todo eso dividido entre la distancia entre los centros de masa r al cuadrado. Ahora veamos qué sucede con los cambios de energías potencial y cinética en el sistema. Al comenzar, ambos objetos parten del reposo, es decir, con ambas energías, tanto cinética como potencial, iguales a cero, ya que no se encontraba en movimiento alguno, y si tomamos el piso de la cámara de vacío como nuestro marco de referencia, la energía potencial gravitacional sería igual a cero. Ahora observamos que al llegar a la altura máxima, el sistema tiene energía potencial máxima y cero en energía cinética debido a que siguen en el reposo. Al soltarlos, vemos que los objetos van reduciendo su energía potencial, ya que su altura va disminuyendo debido a la aceleración de gravedad a la que están siendo sometidos. Y por otro lado, su energía cinética va incrementando gradualmente debido a que empiezan a caer. Por último, cuando ambos objetos llegan al cero, ambas energías se vuelven nulas. Pero ahora bien, empecemos por preguntarnos qué sucede al momento del impacto de estos dos objetos. Y podremos explicar este fenómeno si observamos que ambos caen al mismo tiempo, debido a que la aceleración actúa de igual forma en todos los objetos sin importar su forma o su masa. Sin embargo, este fenómeno contradice varias cosas que podemos observar en la vida cotidiana, pues esto no pasaría comúnmente debido a la resistencia al aire, pues afecta la caída de los objetos y hace que el objeto más pesado, que es el que menos resistencia opone al aire, caiga más rápido. En este caso tenemos el caso de la pluma y el boliche,
y si estuviéramos en un espacio normal con presión atmosférica, existiría una resistencia al aire, lo que provocaría que el boliche cayera más rápido. En la imagen podemos hacer una comparación de ambos fenómenos y pues bueno, una es con una resistencia al aire y otra es al vacío, lo que tratamos de explicar en este video. Por lo cual, pues bueno, analizando este video, podremos decir cómo caen estos objetos en este fenómeno llamado caída libre ideal. Y bueno, en la caída libre influyen dos fuerzas, que es la del peso y la fuerza que se debe a la fuerza gravitatoria y a la fuerza de arrastre. Pero en este fenómeno, la fuerza de arrastre es cero, por lo cual solo influye la gravedad, que es la misma para todas. Y si analizamos con mayor detenimiento este movimiento, podemos decir que van a caer a la misma velocidad y tendrán aceleraciones constantes. Y aquí podemos observar que después de un tiempo cuando caen van a caer a la misma velocidad y lo podemos comprobar en el video. Para la explicación de este fenómeno existen las aportaciones de Galileo, pues él mencionó que los objetos, si caen en el vacío, iban a precipitar con la misma velocidad. De igual forma, tenemos una aportación de Isaac Newton, debido a que este movimiento puede describirse mediante las ecuaciones que propuso con una aceleración constante.